Ni hao, moshiko shongo, wanjini, wo shi, winsenchu. Hola China Meco, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio informativo en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 24 de julio de 2015, haremos de su conocimiento la información relevante del 25 de julio de 2015 en la segunda parte de este informativo. La primera nota señala, China saca de pobreza a más de 600 millones de personas. El árido distrito autónomo de Dongxian, en lo alto de la meseta Aloes de la provincia de Hanzhou, en el noreste de China, es uno de los lugares más pobres y aislados en el país. Alrededor de 300.000 personas del grupo étnico de Dongxian viven dispersas en los áridos barrancos del distrito montañoso. Sin embargo, los proyectos para la reducción de la pobreza desde 2013 han transformado el lugar. Más de 50 familias de la aldea se mudaron a casas nuevas con agua corriente y electricidad y las carreteras los conectan con el mundo exterior. A principios de este año, funcionarios locales y residentes identificaron las viviendas pobres en el distrito y registraron su información en una base de datos para diseñar medidas destinadas a aliviar la pobreza. El gobierno local proporcionó a los hogares 25 mu, cerca de 1.7 hectáreas de tierra, suficiente espacio para crear alrededor de 3.000 ovejas. Además, organizó 19 cursos de capacitación para enseñar a las personas técnicas como manejo, cría de aves de corral y electrosoldadura. La lucha de China contra la pobreza de Dongxian empezó hace más de 3 décadas y el trabajo se aceleró desde la Organización de las Naciones Unidas, que impulsó el alivio de la pobreza como una misión fundamental de sus objetivos de desarrollo del milenio en el año 2000. China fue el primer país en desarrollo en cumplir el objetivo de reducir la población pobre a la mitad antes del plazo de 2015. China ha sacado a más de 600 millones de personas de la pobreza en los últimos 15 años, lo que representa alrededor del 70% de las personas rescatadas de la pobreza en el mundo. Dongxian es uno de los 592 distritos pobres de China, la mayoría ubicados en las provincias centrales y occidentales como Shanxi, Henan y Guizhou. Un hueso duro de roer. A pesar del notable progreso, China aún mantiene más de 70 millones de personas pobres que viven en la línea bajo la línea de pobreza del país de 2.300 yuanes, el equivalente a $376 de ingresos anuales. China pretende sacar de la pobreza a toda la población para el año 2020. Esta es una tarea desafiante que requiere de una reducción mensual de la pobreza de alrededor de 1 millón de personas en los próximos 5 años, explicó el director de la oficina del Grupo Dirigente de Alivio de la Pobreza y Desarrollo del Consejo de Estado, el máximo órgano rector del país de las acciones para la reducción de la pobreza. Aunque el Fondo de la Ayuda Gubernamental contra la Pobreza casi se ha duplicado en 4 años, los resultados han sido menos de los esperados, ya que apenas 12.32 millones de personas fueron rescatadas de la pobreza el año pasado en comparación con los 43.29 millones de 2011. La deficiente infraestructura ha obstaculizado el crecimiento económico en algunas regiones pobres. Otro problema que socava los esfuerzos de ayuda del gobierno contra la pobreza es sin duda la corrupción de funcionarios de bajo nivel y la malversación de fondos para el desarrollo agrícola y la ayuda contra la pobreza. En los últimos 2 años y medio, las fiscalías de China han investigado a 28.894 funcionarios, la mayoría con cargos en áreas rurales a nivel de pueblos y aldeas, por delitos relacionados con recursos para apoyo a la agricultura y contra la pobreza, informó la Fiscalía Popular Suprema. Esfuerzo en todos los frentes. Para vencer la pobreza, China ha trabajado con el objetivo de mejorar la infraestructura, desarrollar proyectos industriales, movilizar recursos privados y garantizar la igualdad en el acceso a servicios públicos básicos. El Tesoro Central asignó un fondo de 46.100 millones de yuanes para ayuda contra la pobreza del presupuesto central de este año, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el año pasado. Aunque el desarrollo de infraestructura en áreas pobres es financiado principalmente por capital fiscal del gobierno, muchos negocios, especialmente instituciones financieras, han ofrecido financiar proyectos de desarrollo para cumplir los compromisos de responsabilidad social corporativa que tienen, señaló un profesor de finanzas de la Universidad Central de Finanzas y Economía. El gobierno recurre a Internet en busca de nuevos canales para ayudar a los agricultores a vender sus productos a través de sitios de e-commerce o comercio electrónico a consumidores urbanos. También estamos considerando establecer una plataforma en línea para vincular el financiamiento privado con las necesidades específicas de ayuda contra la pobreza, explicó el académico. El gobierno y grupos de ayuda buscan nuevas formas para atraer la participación del público por esta causa. Por ejemplo, en abril, la Fundación China para el Alivio de la Pobreza trabajó con el popular programa de reality El Corredor para organizar a las celebridades y donadores en una carrera por la Gran Muralla destinada a recaudar dinero y elevar la toma de conciencia para las personas en la reducción de la pobreza. China ha trabajado estrechamente con la comunidad internacional en los esfuerzos para reducir la pobreza. 6 programas de ayuda contra la pobreza en China han recibido financiamiento del Grupo del Banco Mundial para ayudar a formar y desarrollar cadenas industriales de alto valor agregado en el sector de la agricultura para las personas que se dedican a esta actividad económica. Da a un hombre un pez y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. Esa es la filosofía tradicional china y se aplica en los actuales esfuerzos para reducir la pobreza, concluye esta información. La siguiente nota, gobierno chino pide más apoyo para comercio exterior.
China respaldará sus importaciones con la reducción de los derechos de aranceles sobre los bienes de consumo de uso diario, la apertura de más tiendas libres de impuestos en los puertos y el aumento de las variedades de los productos exentos de tasas, según anunció el Consejo de Estado. En un boletín oficial hecho público, el gobierno chino pidió a las autoridades de todos los niveles que adopten medidas que estimulen las importaciones y exportaciones, mientras que el país hará esfuerzos por abrirse más al mundo exterior y mejorar su economía. El gabinete también exigió que se mejoren las importaciones de bienes de consumo y se cree un entorno operativo más fácil para las empresas de comercio exterior. Asimismo, pidió más facilidades para el comercio exterior en las zonas de libre comercio y devoluciones de los impuestos a las empresas del sector. Para ayudar a las empresas a evitar riesgos en el comercio transfronterizo, el gabinete también instó al mantenimiento de la tasa de cambio de la moneda china, el yuan o renminbi, en un nivel estable y razonable. La reforma del mecanismo de formación de la tasa de cambio del yuan chino debe estar orientada por el mercado y la liquidación del renminbi en el comercio transfronterizo debe ser más conveniente. Un entorno más abierto es clave para mantener un crecimiento estable de las importaciones y exportaciones, según el documento oficial, que no especifica una fecha para las acciones mencionadas en el documento. El comercio exterior de China cayó un 6.9% interanual hasta los 11.53 billones de yuanes, el equivalente a 1.89 billones de dólares en el primer semestre de 2015, frente al 6% de descenso de los 3 primeros meses del año, según los datos oficiales de China, concluye esta nota. La siguiente información: China solicita evaluación externa de sus políticas económicas. El gobierno chino ha invitado a organizaciones externas a evaluar los efectos de sus políticas y medidas aplicadas este año, según un comunicado hecho público. La declaración publicada por la Oficina General del Consejo de Estado, que es el gabinete de China, indica que las evaluaciones tienen como objetivo asegurar que las políticas logran los resultados esperados. Entre las políticas y medidas evaluadas hay una que urge a las autoridades a mejorar el entorno para la iniciativa empresarial y la innovación, rebajando las barreras y fortaleciendo los servicios públicos, y otra centrada en ayudar a crecer a las microempresas y pequeñas compañías. La Academia de Ciencias de China y la Universidad de Pekín se encuentran entre las organizaciones elegidas para elevar las políticas de acuerdo con la declaración. Las evaluaciones consisten en evaluar la satisfacción de los ciudadanos respecto a las políticas gubernamentales y decidir si se necesitan ajustes mediante visitas domiciliarias y comerciales de encuestas por Internet, según el comunicado. El informe evaluativo se presentará al Consejo de Estado a finales de agosto, concluye esta información. La siguiente nota: índice general de compras parcial cae a mínimo en 15 meses en China. La producción manufacturera se vino abajo en julio, en la mayor caída en 15 meses, con menos producción y menor número de nuevos pedidos, de acuerdo con un sondeo privado. El índice general de compras parcial Caixin del sector manufacturero de China retrocedió del 49.4 en junio al 48.2 en julio, el nivel más bajo desde abril de 2014. Una lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una lectura inferior representa contracción. El subíndice sobre producción manufacturera es de 47.3 en julio, el mínimo en 16 meses y menor que los 49.7 puntos registrados en junio. Los nuevos pedidos crecieron en junio, pero cayeron en julio. El empleo continuaba bajando, pero a una velocidad menor que en junio. La economía china registró un crecimiento interanual de 7% en el segundo trimestre, cifra que igualó la del primer trimestre, pero mejor que las expectativas del mercado. Se trata de la primera vez que se ha publicado el índice tras su cambio de nombre, después de que Caixin Media SL sustituyera a la corporación bancaria HSBC como patrocinador del índice de China elaborado por Mativ Economics. HSBC patrocinó el índice durante 5 años, tomando el relevo del grupo de inversión CLSA. El índice parcial se publica cada mes antes de darse a conocer los datos definitivos del índice general de compras, lo que hace de él el indicador más temprano disponible para medir las condiciones operativas del sector manufacturero de China. El índice se estima sobre la base del 85 al 90% del total de los datos recogidos para calcular el índice general cada mes y sirve para ofrecer una indicación de lo que será el índice definitivo. El índice general de compras definitivo para el mes de julio se dará a conocer el próximo 3 de agosto, concluye esta información. La siguiente nota: crece bioindustria en China. La bioindustria de China está en auge, dijo un alto funcionario gubernamental con base en estadísticas recientes. La bioindustria china ha mantenido un crecimiento anual de más del 20% y el valor de producción del año pasado ascendió a 3.16 billones de yuanes, el equivalente a 510 millones de dólares, dijo el ministro de Ciencia y Tecnología en la Conferencia Internacional 2015 sobre Bioeconomía. Las ciencias de la vida y la biotecnología se están volviendo cada vez más importantes en el desarrollo de China, afirmó el ministro. Continuaremos apoyando a la bioindustria, enfocándonos en la tecnología clave y en el desarrollo de productos, impulsando la innovación y la formación de más talentos. China continuará la apertura y alentará a compañías e instituciones chinas a que vayan al extranjero para mejorar, agregó. También alentamos a compañías extranjeras a que establezcan instituciones de investigación en China para elevar la cooperación internacional en biotecnología, dijo el ministro en la conferencia que concluirá el sábado. China ha elevado recientemente los esfuerzos para impulsar la bioindustria y ha alcanzado un número de logros, incluida la producción masiva del medicamento contra el cáncer Chiramide y de córneas artificiales, concluye esta información. La siguiente nota:
Futuros de crudo de China se liquidarán en yuanes según Banco Popular de China. Los futuros de crudo de China, primer producto nacional de futuros del país comerciable por parte de inversores extranjeros, serán tasados y liquidados en yuanes, señaló el Banco Popular de China. Comerciantes y corredores extranjeros pueden abrir cuentas en yuanes en bancos asignados para la liquidación, aunque los fondos no pueden ser utilizados para otros fines, según un comunicado emitido por el Banco Central. Los futuros del crudo se negociaban en la Bolsa de Futuros de Shanghai. Los inversionistas extranjeros pueden utilizar monedas extranjeras para las fianzas, pero el dinero debe ser cambiado en yuanes para la liquidación. El flujo transfronterizo de yuanes será objeto de seguimiento y la Bolsa de Futuros debe informar cada vez sobre las transacciones de inversores extranjeros. Los futuros complementan el actual sistema global de tasación de crudo. China es uno de los mayores compradores de crudo del mundo y casi el 60% de su consumo proviene de las importaciones, concluye esta información. La siguiente nota: continúa la baja transporte ferroviario de China en primer semestre del año. El volumen de transporte ferroviario de China, un indicador de la actividad económica, registró una ulterior caída durante la primera mitad de 2015, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, máximo órgano planificador económico del país. Los ferrocarriles transportaron 1.700 millones de toneladas de cargamento durante los primeros 6 meses, una caída interanual del 10.1% frente a un descenso del 9.4% en el primer trimestre, según datos ofrecidos por la institución. Las flojas cifras llegan justo después de que otro importante índice para la actividad manufacturera registrara en julio la mayor caída de los últimos 15 meses, lo cual demuestra que las bases para la recuperación económica de China todavía no son del todo firmes. El índice general de compras cayó del 49.4 de junio al 48.2 de julio, de acuerdo con los resultados de un sondeo privado. La economía china creció un 7% interanual en el segundo trimestre, sin cambios frente al primer trimestre, pero mejor que las predicciones del mercado, concluye esta nota. La siguiente información: inversión china en vías férreas en primer semestre llega a 43.000 millones de dólares. China ha invertido más de 265.100 millones de yuanes, el equivalente a 43.300 millones de dólares en la construcción de vías férreas en el país en el primer semestre del año, 12.7% más con respecto al año previo, dijo la Corporación de Ferrocarriles de China. En los primeros 6 meses se pusieron en servicio 2.226 kilómetros adicionales de nuevas vías férreas, dijo la compañía. Para impulsar la economía desacelerada, el gobierno chino ha convertido a la infraestructura ferroviaria en uno de los 7 sectores prioritarios para la inversión. El resto incluye protección del medio ambiente, energía no contaminante, red de electricidad y atención médica. A principios de 2015, el país estableció la meta de invertir más de 800.000 millones de yuanes en construcción de vías férreas durante este año y la creación de 8.000 kilómetros de nuevas líneas, concluye esta información. La siguiente nota: la Organización Mundial de Comercio suprime los aranceles sobre productos de alta tecnología. Docenas de países han acordado suprimir los derechos de más de 200 productos de tecnología, desde chips de computadora avanzados para dispositivos GPS, cartuchos de impresora y consolas de videojuegos. El acuerdo marca el primer acuerdo de arancel muerte de la Organización Mundial de Comercio en 18 años. El acuerdo es una ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información de 1997, que incluye 80 miembros de la Organización Mundial de Comercio. El acuerdo actualizado cubre productos que generan alrededor de $1 billón en ingresos globales anuales, incluyendo 100.000 millones de dólares al año para las empresas estadounidenses de ganancias. La cifra de todo el mundo es equivalente a la del comercio mundial total en el hierro, el acero, los textiles y el vestido combinado, dijo la Organización Mundial de Comercio. No todas las 161 economías miembros de la Organización Mundial de Comercio se inscribieron para el acuerdo ampliado, pero todas se beneficiarán, ya que elimina los aranceles a las docenas de productos de alta tecnología, independientemente de las economías que integran la Organización Mundial de Comercio. Los aranceles son impuestos establecidos por los gobiernos de todo el mundo sobre las mercancías importadas. El presidente del Grupo Comercial de Tecnología de Información del Consejo de la Industria en Washington dijo que el acuerdo abrirá mercados, creará empleos y estimulará el crecimiento económico de todo el mundo, así como reducirá los costos para los consumidores. Las conversaciones sobre la revisión del acuerdo de tecnología comenzaron en 2012. El avance se produjo cuando los Estados Unidos y China trabajaron la mayor parte de sus diferencias durante la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Washington en noviembre. Los negociadores aún deben complementar los detalles técnicos y un calendario para la eliminación de los aranceles para tal efecto. Los miembros de la Organización Mundial de Comercio se reunirán en Nairobi, Kenia, y en diciembre para concluir este tema. Un representante comercial de Estados Unidos dijo que el acuerdo es una gran noticia para las empresas estadounidenses que fabrican y diseñan tecnología de exportación y productos de información. Su oficina en este caso dijo que el acuerdo apoyará a 600.000 empleos en Estados Unidos, concluye esta nota. La siguiente información: mercado de trabajo se mantiene estable. El mercado laboral de China se ha mantenido estable a pesar de la debilidad prolongada en el crecimiento económico, según mostraron los últimos datos. La tasa de paro registrado en China en las áreas urbanas se situó en el 4.04% a finales de junio, superado desde el 4.05% visto en marzo, dijo el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social.
Un total de 7.18 millones de nuevos puestos de trabajo se crearon en las zonas urbanas de la primera mitad del año, dijo el portavoz del ministerio. Concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sa Chen, Min Tan Chen.